Y con él vamos a hablar de la reciente tensión en la frontera entre Ucrania y Rusia que se remonta a 2014. En la región del Donbass, al este de Ucrania, que se encuentra inmersa en un conflicto que ha dejado ya más de 14.000 víctimas mortales. La anexión de Crimea por parte de Rusia el 18 de marzo de ese año desencadenó entonces esta serie de movimientos que han hecho de esta guerra en Ucrania un conflicto diplomático internacional. Y es que las tensiones entre los dos países están en su punto más alto en años, con informes de una acumulación de tropas rusas cerca de esta frontera que alimenta los temores sobre una posible invasión de Moscú. Y por ello entonces le doy la bienvenida a Nicolás de Pedro, él es analista senior del Institute for Statecraft de Londres. Gracias por estar con nosotros en directo América de Francia 24. Nicolás, le pregunto entonces cuál es la situación actual en esa frontera, qué tan posible es una invasión rusa a Ucrania. Bueno, desde el punto de vista material, en función del despliegue que ha realizado Rusia en las últimas semanas y que sigue incrementando en las últimas horas, y en tanto en cuanto Rusia ha lanzado un ultimátum a Estados Unidos y la OTAN que entiende que no ha recibido una respuesta satisfactoria y aumenta, su retórica agresiva, pues todo indica que, o todo apunta a que la posibilidad de que Rusia lance un ataque masivo y devastador contra Ucrania, pues es relativamente alta. Ahora bien, si lo van a hacer o no, la última palabra en la decisión solo la conoce el presidente Putin. Ahora, Nicolás, ¿Rusia realmente está dispuesta a mediar? ¿Qué es lo que quiere Rusia y por qué evita a toda costa que Ucrania se una a la OTAN? ¿Moscú tiene alguna potestad o digamos, esta posición de decir usted sí se adhiere a la OTAN o no? No, claro, lo que está exigiendo el Kremlin es precisamente tener derecho de veto sobre Ucrania y más países, porque en las últimas semanas lo que han dicho es que hay que volver a la realidad anterior o a 1997, cuando se firma un acuerdo en lo que se llama el acta fundacional entre la OTAN y Rusia. Es decir, que todo esto puede afectar a todos los antiguos países que forman parte del Pacto de Varsovia, más Suecia y Finlandia. Estas últimas semanas también, a medida que aumenta la agresividad rusa, hemos visto que se reactivaba el debate tanto en Suecia como en Finlandia, ¿no? El debate público sobre la posibilidad de solicitar su adhesión a la Alianza Atlántica, y esto inmediatamente ha generado amenazas por parte de Rusia, ¿no? Y esto, claro, este es el principal combustible, ¿no? Pero desde el punto de vista del derecho internacional, pues evidentemente no asiste a Rusia, ¿no? No es legítima su reclamación. Lo que pasa es que Rusia piensa en términos de pasado imperial y entiende que tiene derecho a una tutela estratégica sobre varios países vecinos, en este caso singularmente Ucrania, pero sería lo mismo en el caso de Bielorrusia o en el caso de Kazajstán o en el caso de otros, ¿no? Y aquí el principal problema ni siquiera es lo que diga la OTAN o la Unión Europea, es que estos países, en particular Ucrania, no están dispuestos a aceptar esta tutela estratégica. Esta es la razón por la que llevan 7 años combatiendo y en guerra, ¿no? y por la que es tan difícil salir del impasse diplomático o lograr una solución satisfactoria para todas las partes. El Kremlin también ha dicho que no planea invadir Ucrania y que no representa una amenaza, pero realmente, ¿cómo lo ve Ucrania y Occidente, digamos, a Rusia? ¿Como una amenaza contra la seguridad de Europa y también de Occidente? Sí, el Kremlin ha dicho que no planea una invasión o un ataque, pero bueno, no sería la primera vez, digamos, en los últimos años hay una constante, ¿no? En cuanto a, pues que digamos las declaraciones públicas de la diplomacia rusa no suelen ajustarse a la realidad de los hechos. Cuando estaban llevando a cabo la operación de anexión de Crimea, también estaban insistiendo en que ellos no estaban en Crimea. También hoy, en 2022, la posición oficial de Rusia sigue siendo que ellos no tienen nada que ver con lo que está sucediendo en el este de Ucrania, ¿no? Y esto es, pues es más que difícil de creer, ¿no? Lo cierto es que solo hay un actor en Europa que está dispuesto a desatar una guerra y a cambiar el statu quo unilateralmente y por la fuerza, ¿no? Y tiene los medios, la voluntad política y veremos si decide finalmente hacerlo o no, pero es una posibilidad real, pero sí, anticiparlo es imposible en la medida que es una decisión exclusivamente en manos de Rusia. Nicolás, ya estamos hablando entonces de la posición de Rusia, pero ahora le pregunto por la posición de Ucrania y de Occidente frente a esta amenaza rusa. Bueno, Ucrania en estos 7 años no ha dado ninguna muestra
de estar pensando en rendirse, ¿no? Pero hasta ahora no ha afrontado una amenaza de esta magnitud. En las dos ocasiones en las que Ucrania o las fuerzas ucranianas se han enfrentado abiertamente a las fuerzas regulares rusas, los dos enfrentamientos se saldaron con derrotas masivas para las fuerzas ucranianas. Batalla de Ilovaisk en agosto de 2014 y de Debaltseve en febrero del 15. Y son las que condujeron a las firmas de los protocolos de Minsk. O sea que, digamos, el asunto, el contexto no pinta nada favorable para la posición ucraniana. Y del lado europeo, tanto en el marco Unión Europea como en el marco, bueno, el marco son distintos, ¿no? Pero en el marco de Unión Europea veremos, ¿no? Pero, digamos, la división y discrepancias entre los Estados miembros y dentro de cada uno de ellos con relación a cuál debe ser la respuesta y la relación con Rusia, pues esa es su principal debilidad, ¿no? Y no permite que la Unión Europea adopte una posición de firmeza que generaría alguna disuasión, pero no la genera. Y en el marco OTAN también sabemos que no va a haber una respuesta militar. Esto se ha dicho, sí. Lo han dicho explícitamente tanto Reino Unido como Estados Unidos. Y bueno, veremos. Lo que sí que habrá claramente es un refuerzo de la seguridad de los miembros más expuestos, es decir, aquellos que están más próximos al territorio ruso. Nicolás, le pregunto por los otros factores que están aquí en este juego, digamos, de tensiones y de presión. ¿Qué rol juega en este momento el expresidente ucraniano Petro Poroshenko, que regresó al país justamente en este momento de tensión? ¿Por qué lo hizo en este momento y por qué decidió regresar entonces a Ucrania ahora sí a enfrentar la justicia de ese país? Bueno, esto es un asunto paralelo, no directamente relacionado, aunque es probable que Poroshenko trate de aprovechar esta tensión, porque evidentemente visto desde fuera y el tipo de indicaciones que le van a llegar al gobierno del presidente Zelensky es que no, en fin, que concentre su atención y sus energías en hacer frente a una amenaza de extrema gravedad que se cierne sobre el país, ¿no? Ucrania, digamos, esto tiene que ver con que Ucrania, en fin, el proceso de reformas y de transformación de la realidad institucional y jurídica del país, a partir de la revolución del Euromaidán en principios de 2014, bueno, pues no ha producido todavía los resultados o unos resultados plenamente satisfactorios, ¿no? Y la clase política ucraniana pues sigue enfrascada en este tipo de confrontaciones y sigue una dinámica que es particularmente nociva, que es la de que quien no tiene el poder suele acabar perseguido o sufriendo consecuencias, ¿no? Y esto, bueno, hace más difícil que se adopte una agenda reformista, ¿no? O que los actores políticos de relevancia pues tengan un incentivo para que se adopten reformas de calado que permita un verdadero reino de la ley, ¿no? Imperio de la ley en el contexto ucraniano. Esto, digamos, es un factor particularmente problemático que debilita y que desde luego Rusia va a explotar todo lo que pueda, ¿no? Tanto en términos informativos como en términos de influencia dentro del contexto ucraniano, donde todavía tienen herramientas y vectores por los que expandir su influencia. Sí.